¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados a las 21 horas por BMTV, Canal 15 de Televisión Digital Abierta, en nuestra cuarta temporada. Y hoy estamos con una compañera, la compañera Graciela Gutiérrez, que nos está acompañando en este Zoom. En este ciclo que estamos haciendo, invitando a distintas compañeras del movimiento a dar sus pensamientos sobre el movimiento, sobre lo que piensan, conocer también. Con Graciela ya hemos estado en el programa 2 o 3 veces, hacía bastante que no estaba en el programa, y por eso me pareció que debería ser escuchada su voz. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, Darío, muy bien. Gracias por esta invitación, por poder otra vez, lamentablemente no podemos estar cara a cara, mano a mano, pero bueno, ya va a pasar esto. Recuerdo que la última entrevista había sido un día de mucho calor. ¡Ah! Verano había sido, febrero, antes de la pandemia había sido un mes antes. Terrible. Fue terrible ese día. Terrible, la verdad que te debo apreciar mucho, te debo querer mucho por haber ido con ese calor. Bueno, ¿te parece que arranquemos con las preguntas, Graciela? Como quieras. En principio, la pregunta que le hacemos a todos en el programa, a todos y a todas, ¿cómo es el peronismo en estos días? Sobre todo posterior a las elecciones que fueron el año pasado, las elecciones generales. Bueno, tu mirada sobre cómo es el peronismo en estos días, ¿no? Bueno, el peronismo tiene la particularidad de estar siempre en el candelero, digamos, ¿no? En las cosas, cuando ocurren cosas en el país, buenas o malas, siempre el peronismo está o practicándolas o se recurre al peronismo para solucionarlas. Esto es más viejo que... tiene 70 años. Ha pasado siempre. Y como siempre también, el adversario, el enemigo, automáticamente comienza a tratar de hackearlo después de haber dado las primeras soluciones, ¿no? Porque las soluciones siempre tienen el mismo camino. Darle la felicidad al pueblo, la grandeza de la patria. Ese es el objetivo final. Y las medidas que se toman normalmente son populares y eso empieza a molestar. Ellos quisieran que nosotros hiciéramos los deberes medio pelo, ¿no? Que solucionáramos algunos problemas, pero que no profundizáramos en
en la distribución de la riqueza, pero cualquier cosita que hacemos. Así hagamos una escuela en un barrio chiquito, eso está pensado en función de redistribuir la necesidad, donde hay una necesidad. Entonces, es como cíclico, ¿no? El peronismo pareciera que está mal a veces, o que el pueblo no lo entiende, o que no se entienden con sus dirigentes, y en realidad hay mucho de ataque, ¿no? Y mucho ahora con los medios, mucho más ahora con la tecnología que hay, con el tema de los trolls y de las fake news, creo que se dice, de las noticias mentirosas, ocurre que por ahí decaiga a veces en algunos momentos, ¿no? ¿Crees que hay, esto lo hemos preguntado varias veces en el programa en anteriores, pero me parece que va con respecto a lo que estás diciendo, esto de que pareciera que el pueblo va por un lado y pareciera también por el otro, que los dirigentes van a contramano del pueblo, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo ves esto? ¿Lo ves así? ¿Crees que hay falta un vaso comunicativo entre el pueblo y nuestros dirigentes? ¿Cómo lo ves? Y sí, un poco hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Hay, ¿cómo decirlo? Hay una ansiedad por volver a estar bien, como si no hubiera pasado nada en este país. Tuvimos 2 pandemias, una política que fue Macri y otra de salud que nos llevó entre las 2 6 años. Y esos 6 años realmente económicamente nos arruinaron. Y la gente no sé si está más, tiene menos paciencia o tiene menos visión de la realidad, de lo que realmente pasó en este país, sobre todo con Macri en la cuestión económico-financiera del país y con la pandemia donde se puso todo, económicamente todo, en función de la salud. Aunque no se abandonó a nadie, ¿no? Porque el gobierno tomó medidas como para tratar de incluir a todo y de ir llevando el barco hasta la salida, ¿no? Pero sí, por ahí podría haber habido algún tipo de comunicación más directa o no sé, de otra clase. Pero es muy difícil con los medios, es muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo es esa relación hoy, ¿no? Entre nuestro pueblo, los medios, y por el otro lado, el gobierno, ¿no? Y estamos dando la misma lucha de siempre. Ahora es un poco más dura porque hay mucha tecnología, ¿no? Mucha gente también que se entrega a eso. Antes los periodistas eran los adalides de la libertad y de la verdad y de la defensa de la libertad de expresión y de la gente. Hoy son un 80% son empleados del sistema, porque le encontraron la vuelta, ¿no? Les empezaron a pagar mucho más de lo que le pagaban antes y lamentablemente algunos se dieron. No todos, gracias a Dios, pero cuesta. En estos días, Máximo Kirchner dijo en esa movilización que se hizo tan grande, ¿no? Por el tema del 24 de marzo, Día de la Memoria, él dice una frase que me quedó, por lo menos a mí me quedó resonando. Él dice que desde la militancia se puede hacer algo de una manera muy diferente a lo que proponen los medios de incomunicación, sería, ¿no? Porque dijo de comunicación, yo le agrego de incomunicación. Desde la militancia se puede hacer algo más muy diferente de lo que proponen. Los medios de incomunicación sería, ¿no? No, la pregunta. se puede. Desde la militancia se puede hacer todo. Todo. Está en que haya un objetivo común, una dirección clara y una convocatoria permanente a lo que sea, a la defensa, al apoyo, a la comprensión. Hoy justamente nosotros
conmemoramos el 30 de marzo, ¿no? Y Sí, Saúl, que le iba a hacer. Creo que bueno, va de la mano, ¿no? El Paz, Pan claro, y Saúl Trabajo, Ubaldini con los pocos medios que tenía, porque circula por ahí un panfleto que estaba hecho a mano, donde él convocaba a la plaza, y rompimos todo, hasta el miedo a la dictadura rompimos en nuestras cabezas, ¿no? Salimos a la calle por Paz, Pan y Trabajo. O sea, la convocatoria era correcta, el dirigente estaba a la cabeza y la militancia respondió porque también estaba el movimiento obrero. Entonces son cosas que hay que aunar para que la militancia pueda. O sea, no, un grupo solo no puede, un sector solo no puede. Como se dice que Cristina sola no alcanza, sin Cristina no se puede, lo mismo te digo en el peronismo. Un grupo solo no alcanza. Con el peronismo todo hacia a un mismo lugar sí se puede. Se puede hacer. Desde la militancia a cualquier cosa. El 17 de octubre, el 30 de marzo, el 2x1, cuando fuimos por el 2x1. O sea, la convocatoria tiene que ser clara. Y tiene que ser superadora. No puede ser ¿Crees que sectorial. hoy, para llevarlo a la hora, crees que hoy hay directivas claras con respecto a esto desde la conducción? Honestamente, ¿Cómo? O sea, no. preguntaba bastante. Vos sabés que yo no puedo conmigo. No hay directivas claras. Hay una voluntad por salir adelante y hay distintos criterios. Entonces, los dos para mí son válidos. No sé si todos piensan como yo, pero bueno, tendrían que aunarse. Y como decía Cristo, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, tener el equilibrio de juntar las voluntades que quieren ir más rápido o más duro con los que tienen el criterio de estabilizar y de ir todos juntos, ¿no? En el mismo barco. En este sentido, me gustaría unas palabras tuyas, Graciela, sobre, estando vos en nuestro programa, sobre Saúl Ubaldini. Oh, Saúl fue para mí el dirigente que yo vi cobrar palos al lado mío. Él corría al lado mío, escapando de los milicos y volviendo a juntar la gente para volver a enfrentarlos. Escapando en el sentido de que corríamos, ¿no? Lo vi arengar a los compañeros, levantarlos del piso, si se caían, lo vi sin camisa, lo vi cuando se lo llevaban, yo zafé. Y él no, él fue preso por ser conocido, por ser... y en esa época en que los dirigentes estaban todos, como decía Perón, con la marca de la cama en la nuca, por estar metidos debajo, para mí fue la admiración más grande y la prueba más grande de que un dirigente puede hacer lo que nosotros soñamos que hagan, que estén con nosotros. Y ese día fue para mí el día que yo admiré a Saúl como muy pocos dirigentes admiro, muy pocos. Y justamente estuvimos hablando del Paz para el Trabajo, pero también recordemos que hoy es sábado, el día que sale nuestro programa, es 2 de abril, y también 3 días después se da aquello del 2 de abril precisamente, ¿no? En la toma de Malvinas. Sí. Con Galtieri en la plaza y un pueblo que acompaña esa decisión. Cuando había pasado lo que había pasado 3 días antes, ¿no? ¿Cómo sí. viviste eso? ¿Qué recordás de aquel momento histórico, ¿no? Que también Malvinas, para algunos, es uno de esos puntos de unidad, como quizás fue el 17 de octubre de una manera diferente, ¿no? Porque lo que estaba en juego era la soberanía nacional, ¿no? Claro, yo estuve en los dos. En el otro fui a mirar. Claro. Y bueno, es lo que te decía antes, la convocatoria pega en el corazón del pueblo
y fueron muy hábiles, ¿no? O sea, para poder frenar lo que había nacido el 30 de marzo. Yo supongo, creo, estoy convencida que ya lo tenían pensado, no sé si con Malvinas o con Chile, pero Chile estaba muy cerca, se iba a armar enseguida el problema y no se podía, por ahí después no se podía frenar. Sí, el pueblo ahí demostró que tenía muy profundo en su corazón, en su alma, en su convicción a las Malvinas. Porque hasta ese día Malvinas había sido siempre una frase, las Malvinas son argentinas, en la escuela a veces te lo explicaban, a veces no, pero sí en el corazón del pueblo estaba, clarito, y eso se demostró el 2 de abril. No se puede, pues yo estuve ahí y lo puteaban a Galtieri, ¿me entendés? No es que lo aplaudían, como decirle, bueno, el tema está bien, pero vos sos milico, era una cosa así. Pero bueno, no se puede analizar más que para mí desde ese punto de vista. Le tocaron el corazón y el pueblo salió. Y no solo salió, puso sus hijos, puso su vida a disposición de la gesta, que fue traicionado, ¿no? Vos que viviste, que estuviste ahí, que estuviste en los dos actos, ¿qué es lo que te deja en enseñanza? Esto precisamente, Paz, Pan y Trabajo, que fue la marcha de Paz, Pan y Trabajo, la marcha de Ubaldini, y por el otro lado, la del 2 de abril. ¿Qué es lo que te deja como enseñanza, digamos, para los días de hoy, ¿no? Para decirle a los jóvenes, de repente, yo viví esto y esto me dejó de enseñanza, ¿no? Y un poco lo que estamos charlando desde el comienzo, si la convocatoria es que la puede tomar todo el pueblo, o sea, que le llega a todos sin diferencia, el pueblo se hace presente. Lo hizo el 30 de marzo, estaba dispuesto a dar todo, a partir de ahí era la caída del gobierno militar, de la dictadura militar, y bueno, la única manera de frenarlo fue con algo tan grande, o más emocional que la lucha del 30. Y bueno, en meses nos ganaron la partida, o nos ganaron la batallita, batallita con todo respeto, ¿no? Porque quiero decir que después cayeron igual, se fueron igual, no tuvieron más tiempo que el que le pudo dar ese hecho tan doloroso para nosotros, ¿no? Y yo creo que el nunca más también tiene mucho que ver, también tiene un mojón ahí en Malvinas el tema del nunca más. Está atado a los compañeros desaparecidos y a todo eso. Claro, precisamente estamos hablando de tres fechas muy importantes para la historia argentina. Una dolorosa, sobre todo la más dolorosa de todas, creo que es la del 24 de marzo. No te escucho bien, ¿eh? Que estamos hablando de tres fechas muy importantes dentro de la historia argentina. Una que es el comienzo de la dictadura civil, ¿cómo es? De la dictadura más cívico-militar de nuestra historia. Por el otro lado, estamos hablando del 30 de marzo de 1982, de Paz, Pan y Trabajo, y por el otro lado, Malvinas, ¿no? Me faltaría que me des una mirada con respecto al Día de la Memoria, ¿no? Bueno, yo era muy chica, estaban en la flor de la militancia, estaba en la época de la Cámpora. El otro día me hizo acordar nuestras entradas a la Plaza de Mayo, ¿no? La juventud peronista. Y éramos compañeros, éramos familia, nos formábamos juntos. No había un militante que no anduviera con un libro debajo del brazo, ¿no? Estudiando a Perón, a Evita, a Scalabrini, a Marx, para ver, digamos, dónde estaba el núcleo de todo, de toda esa lucha, ¿no? De la lucha que los pueblos normalmente tienen que enfrentar. Y de golpe vino el miedo, el terror,
te avisaban que un compañero no estaba más, que no, primero no sabíamos muy bien qué pasaba porque no había comunicación, no había teléfonos. Nosotros para comunicarnos teníamos a alguien en una casa que tenía un teléfono y trabajaba de eso, de recibir llamados, y después la otra persona llamaba para recibir ese mensaje, ¿no? Así que imagínate lo que tardaba en llegar la comunicación, pero bueno, fueron a buscar a Roberto Migueles, un grupo de tarea a la casa, y entonces ahí ya más directo con nosotros, nos dimos cuenta que la cosa venía en serio y bueno, hubo una dispersión de compañeros que no sabíamos bien qué hacer los que nos quedamos en nuestras casas, en nuestros barrios, porque ¿a dónde íbamos a ir? No se nos daba ni la idea ni la intención de irnos, porque no hacíamos nada malo. A mí me llevaron mi compañera, y mi compañera las dos andábamos juntas siempre, Lucía Cullen, y bueno, después por el Cilingo, por el arrepentido que habló de los vuelos de la muerte y todo, supimos que ya murió en la ESMA, con la peor de las torturas. Así que si en ese caso, me imagino los 30.000, me imagino los niños, me imagino los secuestros de los bebés, me imagino, y admiro a las madres y a las abuelas, porque nunca les escuché hablar ni siquiera con bronca. Y yo tengo bronca, ¿viste? Yo tengo bronca. Porque al país le sacaron, como si le hubieran sacado qué sé yo, un riñón, un pulmón, le quedó un vacío ahí, imposible de llenar, porque esa formación tarda mucho tiempo. Y también está la voluntad del que se forma, ¿no? Hoy es diferente. En aquel tiempo ser peronista era algo que había que mostrar con orgullo, con capacidad, con conocimiento para poder discutir con cualquiera que quisiera discutir en el sentido de charlar, ¿no? De debatir. Y bueno, nos cercenaron 10 años de historia. Hay un comunicador que generalmente está a la noche, un comunicador de muchísimos años, me estoy refiriendo a Negro Olinda, ¿no? En algún momento le preguntan, recuerdo en un programa haber visto, sobre ese tiempo, y le preguntan qué es lo que más, qué es lo que perdió esa generación, le preguntan, ¿no? Y él dice, la respuesta de él, si es que vos vas a conseguir con esto, dice, nos robaron los sueños. ¿Nos robaron? Los sueños, claro. Vos pensás que nosotros cantábamos el Hospital del Niño en el Sheraton Hotel, qué lindo que va a ser. Nosotros realmente queríamos un cambio en el país que fuera para la felicidad de la gente, que no estuviera concentrado el poder económico en la misma familia que está concentrado ahora y que sigue concentrado, porque bueno, lucharon bien para que no se pudiera hacer, ¿no? Sacarles un poco, tampoco, viste, la locura, pero distribuir un poco más la riqueza para que, no sé, yo cada vez que pienso que hay chicos que se van a dormir sin comer o que no tienen zapatillas, me destroza el alma. Y ya mucho tiempo no me queda para hacer más, pero bueno, voy a seguir peleando. Con respecto a eso, la he escuchado a la hoy vicepresidenta de la Nación, en ese momento presidenta de la Nación. Ella dice, nuestro trabajo como militantes terminará el día que no haya un solo
una sola persona con hambre en la Argentina. Mientras Claro. tanto, el trabajo continuará. Y es así. Es así. Porque, a ver, yo perdí a Perón. A Evita no la conocí, pero bueno, la perdí como la perdió el pueblo. Perdí a Néstor. Perdí mis compañeros, 30.000. Perdí el hecho de haber hecho por ahí una vida, una carrera, no, eso fue elección mía, pero bueno, dejando todo por esta lucha que sigo dando, que la doy por todos ellos, que ya no la pueden dar más. Y que formar un compañero, alguien que tenga ese sentimiento de amor por el peronismo, no por el cargo, no por el estar en una lista, no por ver si puede entrar en algún servicio público, sino esa filosofía de vida, esa forma de ser, eso de la patria es el otro, esa es la síntesis del peronismo de siempre, porque siempre la solidaridad, digamos, es igual, si hacemos un cuadrito, solidaridad igual, la patria es el otro, porque vos todo lo que hagas por el otro, y si cada uno hiciéramos un poco, estaríamos mejor. Pero bueno, también se trabajó mucho desde el enemigo por el individualismo, ¿no? Y porque salvarte vos y los demás que se arreglen. Esto viene desde el turco, ¿no? No el de la noche. Graciela, te pido unos segundos, ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos en un ratito, ¿te parece? Dale. Ya regresamos con Peronismo Puro. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA.
Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con Graciela y contándonos un poquito una parte de la historia argentina, ¿no? Más reciente. Y Graciela, en un momento empezaste a hablar de cómo era vivir en ese momento, cómo era vivir en la militancia, cómo a su vez contabas cómo era la formación del militante, ¿no? Me parece que es un tema que hoy me parece debería ser un tema trascendente hoy, ¿no? Por el sencillo hecho de que, en principio, me gustaría que nos digas cómo ves hoy el tema de la formación del militante, sobre todo el militante peronista, y si hay alguna diferencia, ¿cuáles son las diferencias que ves del hoy a lo que fue el ayer, ¿no? Bueno, la fundamental, nosotros seguíamos recibiendo directiva del general, o leíamos sus entrevistas con los periodistas europeos, o nos llegaba siempre alguna información de él. Eso fue sagrado, eso fue terrible, impresionante para nosotros, porque era directamente la conducción dándote elementos para formarte, ¿no? Para analizar. Pero, no sé, las unidades básicas estaban llenas primero. La gente con el tema del retorno de Perón, bueno, volvió a los locales, ¿no? Volvió después del 72, que hubo así como una liberación, que hubo como una liberación de la actividad política. Y las unidades básicas se hacía eso, el diario, se leía el diario y se analizaban las notas más importantes, se buscaba ¿viste? Leer entre líneas, y a su vez también bueno, los libros que teníamos que tener conocimiento, porque el general había dicho, de conducción política era nuestro libro digamos, de todos los días y de todos los momentos. Porque ahí el general te decía cómo debe actuar un militante, cómo debe ser un peronista, decía, un militante en ese momento mucho no existía. ¿Cómo debía ser un peronista? Y todo lo podés aplicar, vos lo lees y lo podés aplicar, seguramente vos lo has leído, en todos los órdenes de la vida. Te aparece una situación, y bueno, no pensás que habría hecho Perón, pero más o menos ya tenés tu forma de pensar, ya la tenés incorporada. Y eso es lo que hacíamos, estudiar, leer, compartir pensamientos, qué había querido decir ahí, ¿viste? No, era como una comunión de ideas entre nosotros hasta que llegábamos a la conclusión que nos parecía. Y después comparábamos con Marx, comparábamos con la Biblia, comparábamos con las distintas doctrinas que se conocían en ese momento, porque él dijo que él había hecho la síntesis. El general había dicho que que la doctrina justicialista era una síntesis de todas las doctrinas populares, pero basada en la idiosincrasia argentina, o sea que era para Latinoamérica, si querés, que teníamos distintas formas de ver y de vivir y de pensar las cosas. Por eso era nacional, popular, cristiana, porque tenía, digamos, un poco de todo. Profundamente humanista. Y bueno, todas esas palabras, hasta esas palabras nosotros nos sentábamos en la unidad básica a analizar para ver qué quería decir el general cuando decía esas cosas. Y otra de las cosas que hacíamos, no quiero olvidarme, después si querés que vuelva a la formación específica, hablábamos mucho con la gente mayor. Para nosotros los peronistas, los resistentes, eran ídolos, eran personas para pasar horas y horas hablando, para que nos contara qué fue esa cosa tan maravillosa que pasó en la Argentina. ¿Cómo fue esa adoración por Evita que tenían todos, hombres y mujeres? No había un hogar, no había un negocio, no había
no sé, ningún lugar donde se juntara gente que no hubiera una foto de Evita. Y eso, bueno, cuando sos pibe te llama la atención. Y bueno, ese amor se fue transmitiendo boca a boca, ¿entendés? Hubo una cosa que nosotros no pudimos hacer a las generaciones siguientes porque la dictadura se encargó de que no nos juntáramos, de que no hubiese una comunión natural como veníamos con los del 55. Y por eso es distinta la formación ahora, a mi ¿Crees que juicio. eso dio un corte entre generación y generación, digamos? Sí, más lo que se encargaron de decir de nosotros, ¿viste? De que éramos zurdos, de que éramos infiltrados, de que éramos, no sé, asesinos, de que éramos... eso también en las madres provocó que bueno, ¿viste? Abrazaran a sus hijos y no los dejaran militar en función de todo lo que había pasado del 76 al 82. Y bueno, después, lamentablemente no ganamos en el 83, que también hubiéramos tenido la posibilidad de empezar más temprano a transmitir a partir de los hechos de gobierno y de la gestión la forma de hacer política del peronismo, que es muy distinta a la del radicalismo. Entonces eso también alejó a las generaciones, las dividió, porque, viste, para ganar se usan consignas que a veces te hacen daño, que obvio, siempre te van a criticar, te van a decir esas cosas que se arrastraban del pasado y que ya no se decían, y que con el radicalismo en el gobierno volvieron a pasar, como de que Perón, bueno, salía con chicas, o que, no sé, se había robado todo. En el retorno del general, allá por 1972, que es la primera llegada del general al país después de 18 años, ¿tuviste oportunidad de estar cerca del general, de Gaspar Campos, o en algún otro lado donde haya estado el general? En Gaspar Campos. En Gaspar Campos las casas son de primeros pisos, pero son bajas. Digamos que una persona arriba de la otra llegaba a la ventana casi, ¿entendés? O arriba del árbol llegaba a la ventana. Así que lo vi ahí nomás. Y me acuerdo que lo primero que le escuché decir, no sé si ya te lo dije, fue: dicen que propiciamos el desorden. ¿Te lo dije eso? Te habías contado, pero es bueno siempre recordarlo, ¿no? Estas cosas, Bueno, los compañeros pudieron... eso fue lo primero que dijo: pedía silencio, que lo dejaran dormir, qué sé yo, que bueno, todas esas cosas. Y en un momento dicen que propiciamos el desorden. Yo les digo que prefiero vivir en desorden y en libertad, y no en orden y en esclavitud. Y bueno, eso Gaspar Campos se vino abajo de la emoción. Y me quedó grabada porque nunca lo había escuchado personalmente, así como en ese momento, esa voz de militar fuerte, clara, segura. ¿Viste? Fue una cosa impresionante. Y después lo vi lo más cerca en la CGT cuando, se me fue la fecha, en agosto fue, que salió al balcón, que le estuvo reunido en la CGT y se armó una movilización, donde supuestamente un sector de la juventud tenía que decirle cosas a Perón cuando pasara, ¿viste? Alguna consigna, como para demostrar el descontento. Cuando salió Perón al balcón, ¿sabe qué? Nada, lo vieron y empezaron a tirar los pulloveres para arriba. Es una cosa hermosa. Muy linda. ¿Alguna de las consignas de la época, te acordás? ¿Buenas o malas? No, las buenas. Las buenas. Y nosotros gastábamos las consignas de yo te daré patria hermosa, por ejemplo, esa que viene del 17 de octubre, bueno, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y después, bueno, eran cantitos medios montoneros.
porque era qué sé yo, criticando a Hamburgo, a Rojas, bueno, que Perón era la solución, que bueno, si no te gusta que Perón esté de vuelta, si no te gusta el socialismo nacional, si no te gusta el peronismo, tírate el río en la parte más profunda. Cosa de chico. Y después cuando te hundas podés cantar Balvin, solución. Eran Después, ya que estamos haciendo historia, después, bueno, viene 1974, ¿no? Y viene una fecha, cuando él presenta el modelo argentino para el Instituto Nacional, que se habla en el Congreso, para dar el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, y después viene el 1 de junio, ¿no? ¿Cómo se vivió todo ese tiempo? Primero, ¿cómo se vivió este año, de 1973, y cómo recordás llegar a 1974, ¿no? Bueno, el 73 el pueblo estaba feliz. El 1 de julio sería, ¿no? 1 de julio, sí. Entre en el medio 73, ¿cómo? Y entre medio el 20 de junio, ¿no? Que también es una fecha del segundo retorno definitivo, ¿no? Sí. Por eso te digo que el peronismo tiene presencia siempre en todos lados, en todo lo que ocurre en este país. Bueno, en el 72 él vuelve, para mi juicio, el 17 de noviembre, a cumplir con su pueblo, con el pueblo de la Resistencia, con el pueblo que pintaba Lucha y vuelve. No, pintaba Perón vuelve. Perón vuelve, la B y la P, Perón vuelve, después la juventud le agrega el Luche, ¿no? Lucha y vuelve. Se acelera un poco la forma de pelear, de esmerilar a la dictadura de Lanusse para que Perón pudiera volver más rápido. Yo creo firmemente que volvió para cumplir con su pueblo, porque nunca le había fallado. Y cuando llegó se encontró un país distinto. Él lo dijo, los obreros tienen cochecito, decía el general, es otra realidad. Intentó hacer cosas en Latinoamérica y de relaciones internas para fortalecer el proceso, pero bueno, había disputas internas que lo obligaron a tener que asumir la presidencia de la nación. Lo obligaron en el sentido de que al ver la realidad, por eso yo cuando veo tantos apurados, como decía él, ¿no? Están los apurados que quieren romper todo ya, y quieren todo ya, y quieren... Cámpora pagó muy caro su decisión de hacer las cosas así, ¿no? De liberar los presos, de bajar los precios, ¿entendés? De hacer todo ya, todo rápido, y de una orientación que le costó el gobierno que él tendría que haber llevado adelante durante 4 años, para que Perón pudiera fortalecerlo desde Latinoamérica. No era cualquiera que estaba hablando con los demás, era el general. Y bueno, yo no estoy criticando a Cámpora, no lo estoy cuestionando ni nada. Yo es el análisis que hago de la realidad, porque pasó en otros lados también. En Salvador Allende era más necesario vivo. En Chile, aunque hubiera ido un poco más despacio, que no muerto le costó. ¿Cuántos muertos le costó que él se jugara con una metralleta en la casa de gobierno? ¿Cuánto le costó a Chile? ¿Años? ¿Muertos? ¿Presos? ¿Desaparecidos? Uh-huh. Yo sé que me van a cuestionar por esto que digo, pero yo lo miro por los pueblos, ¿no? Por los pueblos. Crees, obviamente, en el Perón descarnado, el Perón del león herbívoro, digamos, cuando él dice, pues fue un general, digamos, siempre creyó en aquello del tiempo, ¿no? Fue un hombre que siempre estuvo a favor del tiempo, y de hecho, él elige irse de la Argentina, y elige irse
y termina regresando con el tiempo precisamente, ¿no? Porque él elige el tiempo a la sangre, a esto me refiero, ¿no? Y obviamente Cuando dijo la tercera elección la ganaré con los niños éramos nosotros, que fuimos y lo votamos todo. ¿Por qué? Porque teníamos a nuestros padres, a nuestros abuelos en casa. No había habido una masiva muerte por Perón. Eso quiero que me cuentes. ¿Cómo fue, cómo es esa Tenés hasta la digamos... trasnoche, vos tenés hasta la trasnoche, ¿no? Porque Siempre una cosa compensa, trae la otra, podrían ser programas de 3 horas, de 4, pero tranquilamente. me refiero a cómo es, precisamente cómo era la relación con tus viejos, o cómo era en general la relación de ese militante con sus padres y con respecto a lo que había sido el peronismo entre el 45 y el 55, ¿no? Es algo que no está bien muy explicado, porque también entre medio de eso estuvo... Era un tema de conversación en la casa, en algún momento, en la sobremesa o en el... Viste que se merendaba, antes merendaba la familia junta, si el papá no trabajaba, mi papá trabajaba en casa, tenía un taller de compostura de calzado. Entonces merendábamos antes de que abriera. Y en ese momento se hablaba de lo que habían hecho, de lo que tenían, de que el respeto, de que si yo me podía hacer mis trajes en el mismo lugar que se lo hacían los ricos, y eso les molestaba muchísimo. Pero yo me hice trajes a medida con el general. Mirá las cosas, ¿no? Que le quedaron grabadas. Que su primer traje, su casa, la pudo comprar por el banco. Y él decía, me la dio Perón porque era tan fácil de pagar, ¿entendés? Para el que trabajaba y tenía un sueldo mensual, que lo podía juntar, las cuotas no eran elevadas. Entonces él decía, a mí la casa me la dio Perón, pero la pagó religiosamente en el banco, con un préstamo bancario. Y bueno, y en todas las casas era lo mismo. Yo tenía el almacenero, que como estaba prohibido todavía Perón, igual había una cortina así entre, digamos, el negocio y la casa, pero siempre tenía 10 centímetros abierta donde se veía la foto de Perón y Evita en la punta de lo que sería el comedor. O sea, y después las paredes hablaban también, todo, Perón vuelve, el carnicero te decía, cuando vuelva Perón, cuando metaba la carne, decía, cuando vuelva Perón. Y a mí Perón me quedaba, viste, acá, todo el tiempo. Y Graciela, vos sabés que, por ejemplo, yo te cuento lo que me pasó a mí, lo que cuentan, lo que pasaba en mi familia, ¿no? Obviamente era un tiempo en el que yo todavía no había nacido, pues yo soy del 80, y muy chiquito. Y vos sabés que me cuentan que en mi familia había dos partes en la familia, digamos. La parte de los que cantaban la internacional, cuando se hacía por ejemplo un asado, se cantaba la internacional de un lado, del otro lado la marcha peronista, ¿no? Y uno piensa, ¿y cómo eran esos tiempos, no? Y generalmente terminaba, obviamente que el asado no se terminaba de comer, ¿no? Es cierto. Pero había un respeto. El radical de la cuadra lo conocíamos todos, el comunista de la cuadra lo conocíamos todos, y ellos nos conocían a nosotros, y bueno, era el debate en la esquina formaba parte de lo folclórico. A la misma hora, en el mismo lugar, daba casualidad que salían el comunista, el radical y el peronista y charlaban ahí en la esquina hasta que levantaban el tono, se acercaba otro, pero nunca pasaba a mayores, porque éramos del barrio, éramos vecinos, era una cosa medio difícil de explicar, pero se respetaban. Se respetaban porque todos habían tenido una lucha, ¿entendés? Nadie hablaba desde el sillón como ahora. Todos habían tenido una lucha. Los comunistas venían de una lucha, los radicales venían de una lucha también muy grande, y Perón los saca del medio, es la verdad. Entonces había una cosa medio ahí en el revulsivo de ellos, que era que el peronismo les había quitado las elecciones, la oportunidad del voto popular y todo eso.
Hay una entrevista que le hacen al general en ese tiempo del retorno, donde le preguntan por las fuerzas políticas. Entonces él empieza a describir las fuerzas políticas de la época y dice, bueno, los comunistas son el 20%, los radicales son otro 20%. Habla de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y da un 100% de las fuerzas políticas y en ningún momento habla del peronismo. Hasta que el periodista le dice, bueno, general, dice, me habló de todas las fuerzas políticas, pero no me dijo, no me habló sobre el peronismo, en la cantidad de ese porcentaje. Y entonces el general responde, peronistas son todos, dicen, ¿no? Somos todos. Somos todos. Somos todos. Se incluyó también. Y porque cuando él, a ver, el aguinaldo, lo cobraron todo. Y no es que lo cobraron, lo disfrutaron todo. Las vacaciones, no sé, el estudio, las escuelas técnicas, el fútbol, el deporte para los chicos. No había diferencia, no había, era para todos. Entonces, él pensaba en general, en conjunto, no había otra forma de hacerlo. Y con que fueras una buena persona y alguien que tirara para adelante, estaba todo bien. E incluso en el barrio hacíamos cosas juntos para el Día del Niño, con algunos muchachos que eran comunistas, que traían sus hermanitos y qué sé yo, y después decían, ¿qué ayudó? Y bueno, y tráeme la bolsa de las pelotas, trae la bolsa de y ya estaba ahí metido y le gustaba, pero no salía de su organización o de su partido político a hacer las mismas cosas, ¿entendés? Entonces, medio que con nosotros se expresaban un poco, se sentían útiles. Esto es lo que pasaba en los barrios en esa época, por eso había tanta participación de los vecinos y del barrio. Muy linda. Después en el otro retorno, ¿me preguntaste del otro retorno o querés preguntarme algo más? El 20 de julio, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entre el noviembre y junio hubo una construcción de poderes de distintos sectores, o un intento de construcción de poderes para compartir el poder con el general cuando volviera, y eso se notó claramente el 20 de junio, ¿no? Donde no dejaron que el pueblo se acercara, se juntara con su conductor, porque vos te imaginás en aquel tiempo, te estoy hablando que había carretas todavía, 2 millones de personas en la calle, 3 dicen, vamos a checar un poquito. Y el líder, de ahí te íbamos a la casa de gobierno, pero sin faltarle el respeto a nadie, íbamos por las calles con el líder adelante, a la casa de gobierno y a decirle a la noche que se fuera, porque ¿quién junta a 3 millones de personas? Y ahí estaban todos, ahí sí que estaban todos, porque fueron con nosotros todos los vecinos de que pensaran como pensaran. Y bueno, no se nos permitió. Por eso pasa después el 76, por eso pasa, o sea, cuando el peronismo pretende lo que es su rol, ¿no? Profundizar, cuando el peronismo quiere profundizar, debe profundizar, no sabe hacer otra cosa más que profundizar, el enemigo usa disputas internas, usa sus herramientas, sus contratados, lo que sea para frenarlo. Y yo creo que en el 76 esa doctrina de seguridad nacional les dio las pautas de cómo frenar un avance que iba a empezar al otro día, a ver, de un golpe si no infundían el terror. Porque Isabel estaba mal vista, a Isabel también le hicieron lo mismo que hacen con todos los gobiernos, se lo hicieron a Alfonsín, se pretendieron hacer a Cristina, pero igualmente al otro día vamos a estar peleando por el retorno del gobierno. Está innato en nosotros. No, yo la peor crisis emocional que recuerdo fue la de la derrota del
2015. Ujú. Y sí, 2015. ¿Cómo fue, Espera que te termino la idea. volviendo a la historia, ¿no? Cuando este muchacho, este compañero, no me acuerdo ahora el nombre, por Dios, de San Luis, dijo, hay 2019, ahí es como que hubo un punto de inflexión, ¿viste? O sea, era lo que necesitábamos para decir, acá estamos vivos, podemos perder 20 veces, pero no nos vamos más, no nos vamos más. ¿Entendés? Podemos tener la presidencia o no, tendremos Cámara de Diputados, tendremos senadores, tenemos gobernadores, pero en el 76 estamos muertos, no existíamos. En el 83 lo mismo. Para sobrevivir en esa democracia tenías que ser caerle bien al establishment. Por eso se separó tanto la militancia, se la anuló, para que no molestara. Graciela, nos estamos quedando sin tiempo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, pero antes, yo con unas ganas de hablar que no te cuento, ¿eh? Cuando ya me abriste el pico. pero antes de terminar el programa. Sí, con vos tendríamos siempre un programa de psicólogos. Pero antes de terminar el programa, ya que notamos. Cuando quieras seguimos, yo no tengo problema. Lo podríamos hacer por ediciones. Bueno. Quería decir. ¿Cómo se dice cuando alguien tiene un pedacito del programa? ¿Cómo se llama eso? ¿Un editorial? Me gustaría unas palabras tuyas con respecto a todo lo que estuvimos hablando del programa. ¿Cuál sería tu mensaje como militante que ha vivido tanto, que ha vivido un pedazo de historia? Tu mensaje hacia quienes miran nuestro programa, pero sobre todo a los jóvenes de hoy, ¿no? Lo que creo que dije lo mismo la otra vez y creo que es lo que yo pienso. El peronismo es una forma de vida que te da formas, perdonando la redundancia, te da formas de trabajo, de expresión, de solidaridad, de cómo manejarte con los compañeros, con el otro, con la vida. Y que no quiero parecer, y no me interesa tampoco parecer muy exclusiva, pero creo que es lo único que puede solucionar los problemas en este país. Y que por eso pasa lo que pasa, por eso nos dañan, intentan dañar nuestra imagen. Hay dirigentes, obviamente, que no están a la altura de las circunstancias, no estuvieron, no van a estar, hay traidores, hay adversarios, hay gente que se vende, pero eso pasa en todos los estamentos donde se juntan los seres humanos. No, el peronismo no es la excepción. Pero la solución a los problemas de la Argentina y de Latinoamérica está siempre apoyada en el peronismo. Cuando estuvo Néstor, Latinoamérica era otra cosa. Estaba preparada para dar la gran pelea. Y bueno, muchas gracias, Graciela, por haber estado en nuestro programa, por habernos acompañado, por habernos transmitido parte de tu historia, que seguramente es muy similar a la mayoría de los militantes de aquella época, ¿no? En una fecha tan importante como es el 2 de abril, que es una fecha que unió verdaderamente al pueblo argentino, ¿no? Como fue aquel, de una manera diferente, pero como fue aquel 17 de octubre en la Argentina. Creo que quizás Cristina en realidad dice que el último encuentro de los argentinos fue en el Bicentenario, ¿no? Pero creo que Malvinas también es un hecho trascendente y marca también esa unidad de los argentinos. Graciela, gracias por haber estado en el programa. Gracias, Brenda, que es nuestra productora. Y los dejamos hasta un próximo programa. Como Peronismo Puro, y más adelante me gustaría volverle a invitar a Graciela para poder seguir charlando sobre cosas de peronismo. Los dejamos. Cuando gustes. Gracias. Cuando gustes. Gracias a vos. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto.
información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA.